Muchas gracias, Vicente. Realmente me gusta el perfil que has expresado. Entonces voy a hacer un intento de aproximarme, aunque sea el 50%, a ese perfil. La verdad que sería un gran mérito hacerlo. Bien, yo recomendaría, si alguien a posteriori tiene intención de preguntarme algo, que cogiera la dirección de email a Aznar. A mí me gusta más contestar escribiendo que contestando a la pregunta inmediatamente. Y yo he perdido mucha agilidad en las respuestas y por lo tanto, si alguien está interesado al final de preguntarme algo, pues yo le agradecería mejor esto. Y una especie de experiencia personal asociada con una lectura deficiente de un libro. Y el libro en concreto es el de Schumpeter, Capitalismo, Socialismo y Democracia. Yo termino mis estudios, mi formación como economista en 1969 en la Universidad Central de Barcelona, y allá por el mes de septiembre, no sé exactamente si septiembre o octubre, traté de leer el libro de Schumpeter, este libro. Y yo creo que hice una lectura precipitada, una lectura mal llevada, que realmente no me dejó ningún pozo, no extraje casi nada, ¿no? Pero solo me quedó la expresión con la que empezaba la segunda parte del libro, que es, ¿puede sobrevivir el capitalismo? Y su respuesta es, no, no creo que pueda. Entonces a mí me extrañó mucho, porque dice, ¿cómo es posible que un catedrático de economía de la Universidad de Harvard a mediados del siglo XX pueda dudar de la continuidad del capitalismo? Porque, bueno, si Inglaterra fue la cuna, Estados Unidos sería la cama del capitalismo. O sea que ahí es donde realmente hay fervor por el capitalismo. Bueno, he tratado de recoger argumentos desde entonces y hoy presento una sistemática de esos argumentos que creo que me ayudarían a explicar la respuesta negativa que da Schumpeter de por qué no puede continuar. Y ya veremos que hay sorpresas, es decir, que lo que podíamos considerar que da la respuesta no la da. Y si realmente hubiera leído bien el libro en su día, pues no hubiera tenido que recorrer todo este trayecto. Bien, voy a comenzar definiendo el capitalismo, brevemente. Definiré el capitalismo, no capitalismos, hay muchos. O sea, el capitalismo americano no es lo mismo que el capitalismo francés o el inglés, y sobre todo muy diferente del ruso. Pero no tengo más tiempo, tengo 40 minutos y aunque a Julio pretendía pedirle que me diera 10 minutos más, pues le he visto la cara que que tenía que ser como los demás, yo tenía que ser como los demás, por lo tanto, bueno, pues no hablaré más que de capitalismo, no de capitalismos. O sea que eso es una inexactitud, pero no tengo otra opción. Luego hablaré de la ideología procapitalista, es decir, de aquellos que aplauden, fomentan el capitalismo, están contentos con el capitalismo. A continuación hablaré de lo que, un poco más ampliamente, claro está, porque yo tengo que dar respuesta al no creo que pueda, entender eso. Y para entender eso tengo que prestar más atención a los que critican al capitalismo. Es decir, los que encuentran que el capitalismo no es una historia de éxito, sino más bien una historia de fracaso. Y luego volveré a Schumpeter, a ver si con todos estos argumentos puedo entender lo que no entendí en 1969. Este sería más o menos el planteamiento. Bien, el capitalismo es un sistema económico, socioeconómico, una forma de organizarse los agentes caracterizado por los rasgos propiedad de los bienes, propiedad privada de los bienes de producción, y segundo, porque las decisiones se toman libremente en los mercados. O sea, los agentes van al mercado, ven señales y actúan de acuerdo con las señales que ven en el mercado. Y el motor psicológico de este sistema es el afán de lucro. Es decir, que cada uno trate de obtener el máximo interés individual.
Este sería más o menos lo que caracteriza al capitalismo. Bien, dicho esto, ahora vamos a ver las opiniones de aquellos que aplauden y defienden el capitalismo, promueven el capitalismo. Quizá la argumentación más seria que yo he encontrado, que sería semifilosófica, sería el siguiente argumento en tres niveles diferentes. El argumento en tres niveles diferentes. El primero es que la mayor aportación del desarrollo económico al progreso de una sociedad es que aumenta las posibilidades humanas de elección. Primero, ese es el primer nivel. El segundo nivel es que el desarrollo económico de un país, dados unos recursos naturales, depende de tres factores, que son la voluntad de economizar, la cantidad de conocimiento y su aplicación, y la acumulación del stock de capital. Esto lo he tomado del libro de Lewis. Si yo me topara con uno de los 3 premios Nobel que han dado este año de economía, les diría, oye, leeros este libro porque es una joya. Claro que supongo que siendo premio Nobel se habrán leído todo, entonces no sería muy útil, pero bueno, es posible que incluso me podían invitar a tomar un café por la recomendación. Y tercer nivel, el capitalismo es el marco institucional que más favorece el desarrollo de estos 3 factores. O sea que es como una cosa redonda con la cual los defensores del capitalismo se sienten bien, se sienten a gusto. De decir, fíjate qué gran aportación hace el capitalismo. Y luego entramos en cuantificaciones de los éxitos del capitalismo. Es decir, a lo largo del siglo XX, que llama Bradford, que va desde 1870 a 2010, el PIB ha crecido a una tasa equivalente del 2,1% anual, a nivel mundial, se está hablando, duplicándose cada 30 años, lo cual supone en 2010 haber multiplicado por 21,5 veces lo que había en 1870. La renta per cápita se ha multiplicado por 8,8 veces, teniendo en cuenta que la población ha pasado de 1.500 millones a 8.000 millones, claro está. La esperanza de vida se ha duplicado dependiendo de los países. Del 70% de pobreza extrema, en 1870 se ha pasado al 9%. Y así muchas otras aportaciones que se cuantifican, viviendas con agua corriente, electricidad, muchos países sanidad generalizada y sistema educativo obligatorio, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Aparecen muchas cuantificaciones que tratan de dar cuenta del éxito del capitalismo. Y por otro lado, el capitalismo también se asocia con la promoción, el fomento de ciertos principios que se consideran positivos, o sea, respecto de un margen de libertad personal frente a otros sistemas en los cuales ese margen no se respeta en la misma medida, la propiedad privada, estímulo de incentivos individuales a la hora de actuar a los agentes dentro del sistema, recompensa el esfuerzo y meritocracia y desarrollo del espíritu crítico. Tolerancia, democracia, se asocia a veces la democracia como compatible o únicamente compatible con un sistema como el capitalismo. Se dice tolerancia porque es capaz incluso de generar una ideología, como veremos después, anticapitalista, que pone en tela de juicio la continuidad del capitalismo. O sea, hasta ese nivel llega de tolerancia el capitalismo. Esto es la parte que dedico a destacar los logros del capitalismo, lo mucho que ha hecho el capitalismo. O sea que, de alguna manera, viendo todo esto, podría pensarse que los que vivimos bajo un régimen capitalista, como es España, por ejemplo, y toda Europa, bueno, y ahora casi todo el mundo, excepto excepciones, deberíamos de estar dando saltos de alegría, de vivir en un régimen que permite todas estas cosas, o que ha permitido en el desarrollo un siglo o más siglos. Bien, pues no es así realmente. No todos saltan de alegría.
No todos sienten que hemos llegado a la utopía, a la realización de una utopía dentro de la sociedad. Y hay evidencias de todo tipo. Aquí cito, por ejemplo, Robinson, que es un marxista radical muy sobresaliente, hace referencia a una encuesta en 2020 cuyo resultado es que a nivel mundial el 56% de la población cree que el capitalismo hace más daño que bien. Claro, esto hay que tomarlo un poco entre paréntesis y con pinzas, porque si se hizo la encuesta para preguntar esto, habría que entrar en las garantías de la encuesta, cómo se hizo el muestreo, cómo se hizo la captación, las preguntas, cómo se procesó la información. O sea, hay muchos temas aquí que habría que... Pero bueno, informaciones en este sentido se pueden encontrar en otros informes. Por ejemplo, cito el barómetro del Mantrust o las encuestas de Pew, en las cuales se da cuenta de una corriente de pensamiento en esa línea de cuestionar el capitalismo. O sea, el 56% de la población cree que el capitalismo ha hecho más daño que bien. O sea, que nada de saltos de alegría, como decía antes, nada de estar tan contentos, sino que, bueno, parece que hay problemas. Y dice, el nivel de rechazo es mayor en Tailandia y en la India. Y a mí me sorprendió Francia, porque uno cuando va a Francia y ve los pueblos, no hay que ir a París, ver los pueblos y dices, bueno, ¿cómo se puede estar insatisfecho de un país que ha alcanzado ese nivel de vida, ¿no? Ha alcanzado ese nivel. Claro, los países anglosajones están por debajo del 50% en el descontento. Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se ha creado una especie de ideología anticapitalista. Se han reunido argumentos para poner énfasis en aquellos aspectos que no son tan positivos, sino más bien negativos. Y claro, como toda ideología tiene dos componentes, hechos y juicios de valor. Y a veces es difícil, ya lo veremos, distinguir entre los hechos y los juicios de valor. Pero es muy importante para una ideología, porque todo lo que sea hecho objetivo no puede ser discutido, entonces tiene que ser aceptado. Si tú metes los hechos objetivos en forma de juicios de valor, entonces logras el objetivo de que la población se pueda adherir a lo que la ideología defiende. E incluso la ideología anticapitalista ha acuñado un término que, para denominar a aquellos que se atreven a poner en tela de juicio la objetividad de los hechos que se presentan. Y es el término negacionista, que estamos muy acostumbrados todos los días a escucharlo. O sea, el negacionista es el que no acepta los hechos objetivos. Bien, entonces ya de alguna manera vamos ya viendo algo de paradoja, ¿no? Teníamos que estar saltando de alegría por lo que hemos dicho del capitalismo, pero ya se forma una corriente que vamos a llamar la ideología anticapitalista. Y dice, sí, se han hecho cosas positivas realmente, pero no se tenían que haber hecho de esa manera. O sea que en 1870 se tenían que haber reunido algo así como el G20, como se reúne ahora, y haber dicho, vamos a lograr lo que tienen en 2010, pero no de la manera que se ha hecho. Luego veremos los puntos, luego veremos los puntos. Y gracias. Se tenía que haber hecho de otra manera. Está bien llevar el agua corriente a las casas, está bien el sistema educativo generalizado, pero veremos los aspectos negativos que hay. Claro, cabría preguntarse, ¿y si no se podía hacer de otra manera? ¿Merece la pena lo que se ha hecho, pese a los costes? Claro, alguien dirá, si te estás cargando el planeta con el cambio climático, quizá no merezca la pena. Vamos a ver, ¿no? Pero es una pregunta que yo creo que es muy relevante. Cada uno se la tiene que contestar. Es decir, sí que hemos logrado cosas muy importantes desde mi punto de vista, pero... Bien, entonces voy a sistematizar en 5 puntos aquellos aspectos que la ideología anticapitalista ha reunido como desarrollos negativos a tener en cuenta. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué se puede rechazar el capitalismo? ¿Por qué? Y aquí encontraríamos la dicotomía que se desarrolló sobre todo en el siglo XIX
entre el enfoque científico y el enfoque utópico, o socialismo científico y socialismo científico. En el sentido de que en el enfoque científico hay unas leyes de obligado cumplimiento que llevan necesariamente a pasar de diferentes estadios del feudalismo al capitalismo, del capitalismo al comunismo o al socialismo, y otros que no pensaban que hubiera leyes inexorables, sino que era una cuestión de preferencia. Es decir, es que a mí el capitalismo no me gusta, ya está. No tengo por qué demostrar que va a haber leyes que me vayan a llevar a otra cosa diferente del capitalismo. Bien, entonces, los 5 puntos a los que hago referencia son estos. O sea, el capitalismo se rechaza primero porque no es ético, porque no es equitativo, porque no es equilibrado, porque no respeta el medio ambiente y porque no es sostenible económicamente. Estos 5 aspectos son los que dan alimento, dan gasolina a aquellos que dicen que el capitalismo hay que matizarlo, cambiarlo, sustituirlo, derogarlo. Bien, vamos punto por punto. Un poco de detalle, poco, porque Julio sigue sin darme más tiempo del que me ha dado. O sea que no puedo utilizar más. Hemos dicho que el motor psicológico de ese sistema es el afán de lucro. Es decir, Adam Smith decía, no es de la benevolencia de nuestro carnicero, está escribiendo en 1700, de nuestro bodeguero, de nuestro panadero, del que espero yo la maximización, mi satisfacción máxima, ni la satisfacción o el logro del bien común. Yo espero que cada uno siga su máximo beneficio y así obtendré yo también mi máximo beneficio. Y al final será el mejor bienestar social, el máximo bienestar común. La mano invisible de Adam Smith. De alguna manera la mano invisible. Pero claro, los críticos del capitalismo dicen que eso es un oxímoron. No se puede basar un sistema en el egoísmo y al mismo tiempo decir que se va a lograr un máximo del bienestar común. No se puede eso. Y se presentan ejemplos de falta de ética y de corrupción. Dice, Lehman Brothers, una de las joyas de la finanza americana, quiebra. Y todo se va a la calle, menos el presidente, que se queda con 480 millones de dólares, como estaba fijado en el contrato. Y Bob Diamond, número 2 de Barclays Bank, ha declarado haber percibido en primas 50 millones de euros. Estos son comportamientos que chocan un poco, indudablemente, si le dejas el egoísmo. Es verdad que no he dicho que Adam Smith decía que sí, cada uno tenía que ir al máximo beneficio, pero dentro de un marco de normas legales y éticas, decía. O sea, eso había que especificarlo, en qué consisten las normas legales y éticas. Y luego Ramoneda, que es un representante conspicuo, sobresaliente de la ideología anticapitalista, hace una descripción de la sociedad, que lo que decía antes, es difícil saber si son hechos objetivos o son juicios de valor. Está entremezclado todo. Dice, individualismo salvaje es a lo que ha llegado el capitalismo con el periodo neoliberal, y en que la competencia a muerte es la única regla. ¿Realmente está describiendo la sociedad diciendo que esto es lo que motiva a la gente? ¿Competencia a muerte? Hombre, hay competencia, pero competencia a muerte. Culto al caos, enriquecimiento rápido, gratificación inmediata. O sea, es una forma de describir, parece objetiva, pero ¿hasta qué punto es objetiva o no? ¿O es discutible? Falta de ética. Este es el primer punto. Falta de ética. Segundo, capitalismo sin equidad. No es equitativo el capitalismo. Reparte muy mal los frutos del desarrollo. Y entonces aparecen, por ejemplo, informes como el de Oxfam y de otras ONGs que aparecen. Las Naciones Unidas tienen también informes continuos. Dice, los 5 hombres más ricos del mundo han más que duplicado sus fortunas, mientras que el 60% más pobre ha perdido dinero en este periodo. Y estos son informes más puntuales. Podríamos encontrar otros, pero los adjetivos que encontraríamos en las descripciones serían de este tipo.
Las diferencias entre ricos y pobres llegan a ser obscenas, indecentes, inadmisibles, inaceptables, inexcusables, insostenibles, intolerables. O sea, los ricos van más allá de lo que sería tolerable en una sociedad, ¿no? Pero no voy a seguir tratando de encontrar más ejemplos de este tipo, puntuales. Voy a prestar atención a lo que yo entiendo que ha sido el estudio más serio en lo que va en los últimos 20 años o 30 años sobre la distribución de la renta y la equidad en la distribución de la renta. Y me refiero a Thomas Piketty, y están recogidos en estos dos libros, El capital del siglo XXI y Capital e ideología. Pongo las páginas entre paréntesis porque realmente son macrolibros, son libros muy grandes. Y es una osadía por mi parte tratar de resumir estos dos libros en dos cuadros que voy a presentar a continuación. Pero, otra vez, Julio no me deja más, o sea que no. Tengo que hacerlo así. Bien, en cuanto a la riqueza, dice Piketty, he cogido 4 países, Suecia, Francia y Estados Unidos y luego Europa en su conjunto. Y entonces lo que observamos para diferentes periodos, 1900, luego 1980 y 2015, es lo que voy a comentar nada más. Y distingue 3 grupos de agentes, alto, medio y bajo. El alto se refiere al 10% más rico, el medio al 40% siguiente y el bajo al 50% de los más desfavorecidos. Entonces, tomando solo Europa y USA, porque no queda tiempo para más, nos damos cuenta que en 1900 el 90% de la riqueza en Europa la tenía el 10% de los ricos. En 1980 esa participación baja 30 puntos a 60%. Y en el 2015 hay un repunte, se llama el periodo neoliberal, de 10 puntos, de tal manera que acaba en el 70%. De esa manera podemos decir que desde 1900 a 2015 son 20 puntos lo que pierden el 10% de los más ricos. Claro, alguien puede pensar, bueno, pero el 70% es que todavía es mucho, que el 10%... no había datos respecto a lo que pasó con el estrato medio y bajo, pero se puede ver en Francia y en Suecia que lo que pierden los ricos en general van al 40% siguiente, no al 50% último. O sea que lo gana la clase media que asciende, pero no la clase baja más desfavorecida. Y en cuanto Estados Unidos tiene un punto de partida más igualitario, 78, o sea, 80%, pero solo baja 10 puntos hasta 1980 y luego casi se recupera. O sea que en Estados Unidos realmente la falta de equidad es mucho más evidente que en Europa. O sea que allí sí que las desigualdades se han mantenido e incluso se han agrandado. Y en cuanto a las rentas, lo que perciben los agentes, aquí en Europa el 50%, el 10% de los más ricos tenía el 50% de las rentas, baja 20 puntos, un poco más, al 27 en 1980 y en 2015 sube hasta el 35, o sea que en total desde 1900 al 2015 baja 15 puntos. Lo que los ricos tienen. Todavía sigue siendo el 35%. O sea, el 10% de los ricos reciben el 35% de las rentas. Salarios, rentas de capital, etcétera, etcétera. En Estados Unidos, como antes, se parte de un estado más igualitario en 1900. Sin embargo, fijaros bien, en 2015 está en el 48%, está peor que estaba en 1900. O sea, en Estados Unidos no ha habido ningún tipo de igualación, ¿no? O sea, que eso es muy, muy llamativo, muy llamativo. O sea, que estos son los argumentos. Uno puede decir, bueno, lo que dicen los defensores del capitalismo, los pobres pueden estar en el 5%, pero es que el PIB
se ha multiplicado por 21,5 veces, o sea que tiene mucha más renta, aunque ha permanecido su nivel. Bien, el capitalismo no equilibrado. Es un hecho bien conocido que la mayor parte de los sectores de una economía, de las economías occidentales, están controladas por un grupo reducido de compañías, oligopolio, o una sola a veces, controlan la mayor parte de la actividad del sector. O sea, bien conocido es el ejemplo de lo que se llama ahora las 7 magníficas, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, etcétera, que el valor total en el mercado en bolsa es de 12,5 billones de dólares. Hay que tener en cuenta que el PIB español es 1,5 billones, o sea que comparativamente conviene destacar. Y eso supone el 11% del total de la capitalización de la bolsa mundial, o sea que es importante, ¿no? El poder y la concentración de estas compañías. Bien, pero como señala este autor Eichhout, esto no se reduce a las compañías aéreas, ni a las 7 magníficas, ni a los grandes bancos, sino que afecta a casi todos los sectores económicos. O sea, aquí hay marcapasos, leche de fórmula, comida seca para gatos, ventas de mayonesa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos están controlados más del 50% por un grupo muy reducido o una sola compañía. Las consecuencias de la concentración desde el punto de vista económico, eso es muy importante, señalan los defensores de la ideología anticapitalista, son prácticas abusivas con los precios, suben los precios artificialmente y menor producción, discriminación salarial, grandes salarios para los directivos y salarios muy bajos para el resto. No hay salarios medios como ocurría en los años 60, 70 en el capitalismo, y menor dinamismo y menor crecimiento económico. Se invierte menos, se introducen menos innovaciones, etcétera, etcétera. O sea que estos son, digamos, consecuencias muy negativas para el capitalismo. Incluso algunos piensan que el capitalismo se va a parar precisamente por esto, porque no hay el dinamismo que sería necesario. Pero es que además de las consecuencias económicas están las consecuencias políticas. Es decir, que se dice que la democracia está secuestrada. Estos grandes poderes controlan el Parlamento, el poder ejecutivo, judicial, etcétera. Y entonces la pregunta es, para estos defensores de la ideología anticapitalista, ¿puede ser compatible un sistema económico basado en el lucro individual, el afán de lucro que hemos dicho, con lograr el máximo interés privado en la concentración de poder, que eso lleva consigo una persona, un voto, el principio democrático? ¿Es compatible eso? Y la respuesta es que no, no es compatible. Las grandes empresas, concentración de poder, impiden una democracia que pueda ser llamada con ese nombre, adulteran la democracia. Bien, luego está el cuarto punto, que es el capitalismo y medio ambiente. De esto estamos hablando todos los días en los medios de comunicación y tengo poco que decir. Bueno, tendría mucho que decir, pero no hay mucho tiempo. El problema fundamental es que la economía se ha olvidado de la base sobre la cual se asentaba la actividad económica. Y esto se puede entender con el ejemplo que pongo aquí. Hágame usted un par de huevos fritos. Entonces usted tiene el capital, que es la sartén, la rasera y la cocina, y tiene el trabajo, que es el cocinero que la hace, ¿no? Los huevos fritos. Pero claro, se olvida de dónde vienen los huevos. Aunque ahora ya en los supermercados ya te dicen, bueno, son de galinas que han pisado el suelo. Dice, galinas que han pisado el suelo. Dice, bueno, algo más hemos ganado. Y tampoco dicen nada de dónde van las cáscaras. Y cuando digo huevos, digo petróleo, cobre, tierras raras, litio, todo lo que ahora está escaseando. Y cuando digo cáscaras, digo sustancias contaminantes, gases de efecto invernadero. Y los resultados
deforestación, olas de calor, incendios masivos, inundaciones, deshielo, desaparición de glaciares. Todos los días lo vemos en los medios de comunicación, fotografías, reportajes. Conclusión, el capitalismo nos está llevando a un desastre ecológico y por lo tanto eso hay que pararlo. Manifiestos de científicos, parar la idea del crecimiento económico perpetuo. No se puede pensar, hay un límite físico, hay que pensar de dónde vienen los huevos, son infinitos, no. Y por último, no es sostenible económicamente. Bien, aquí ha habido ya enfoques previos de Keynes, por ejemplo, pero eso se recondujo al estudio de las crisis económicas, generación de burbujas por la crisis de 2008, pero lo que más destaca la izquierda, digamos, marxista, es la ley de decrecimiento de la tasa de beneficio. O sea, que creen que hay una ley que indica que la tasa de beneficio está decreciendo desde tiempos lejanos, por eso es una tendencia, y se puede apreciar, y yo voy a presentar un gráfico aquí, que es el que presenta Roberts, que es otro marxista cualificado, en donde se ve claramente que desde 1960, que se llega al 23,2% de tasa de beneficio, cayó hasta el 13,4%, pero luego hubo la recuperación, digamos, artificial, neoliberal, y lograron subir hasta el 16%. ¿Realmente se puede pensar esto que es caída, que hay una tendencia clara? Yo no lo veo tan claro. Quizás se pueda distinguir entre las grandes corporaciones que cada día tienen más beneficios, y antes hemos visto, que no he podido leerlo por el tiempo, las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas que están teniendo más problemas. Pero es difícil, aunque los defensores de la ideología anticapitalista defienden. Todo lo demás les da igual. Hay una tendencia inexorable, una ley inexorable que llevará al que el capitalismo desaparezca porque no habrá beneficio. Bien, y así volvemos ya a 1969. O sea, cuando yo estaba leyendo el libro, ahora vuelvo equipado con todo esto, con todo este equipaje de 5 puntos muy bien desarrollados, muy bien estudiados, y entonces digo, bueno, Schumpeter seguro que lo que tenía eran, si no los 5, algunos de ellos, y podía explicar el no creo que pueda, la continuidad del capitalismo. Pues, oh sorpresa, primero Schumpeter solo considera 4, o sea, cuando escribe el libro, que es el año 42, el medio ambiente no era relevante, o sea, no se creía que el capitalismo estuviera afectando negativamente a la naturaleza, o sea, no lo trató, no prestó atención para nada a la cuestión del medio ambiente. Entonces sí que prestó atención a los otros 4 y en principio no ve ninguna incompatibilidad entre que los agentes persigan su propio beneficio y la consecución del máximo de bien común. Incluso dice, tenemos que agradecer a los clásicos, a Adam Smith en concreto, que nos abriera los ojos de ver que eran compatibles estos dos objetivos. Respecto a la equidad, tampoco cree que el sistema capitalista le falte equidad. Él cree que la participación del trabajo y capital se han mantenido constantes a lo largo del periodo que él estudia, que son los 50 últimos años, y cree que tampoco van a variar y por lo tanto no cree que haya una tendencia a que el capital vaya absorbiendo cada vez más parte del valor añadido. Y Schumpeter a lo que más dedica atención es a las grandes corporaciones, a las consecuencias económicas, no a las políticas. No dice nada de las consecuencias políticas, pero sí a las consecuencias económicas. Y para Schumpeter, ya aquí os tengo que recomendar que leáis la segunda parte porque es muy larga y no puedo dar cuenta de todo lo que dice. Dice que adoptando una perspectiva a largo plazo y dando entrada al proceso de destrucción creadora de introducción de las innovaciones, él
capitalismo con monopolios y oligopolios fomenta más el progreso que lo haría un mercado de competencia perfecta. Eso lo dice así explícitamente. O sea que a veces cuando hablamos del capitalismo decimos, si volviéramos a la competencia perfecta que hubo, yo no sé cuándo, pero debió de haber, entonces sería mucho mejor. Para Schumpeter no. Schumpeter dice que el empresario para invertir e introducir innovaciones necesita protección, y la protección la da el tamaño, y controlar oferta y demanda de alguna manera, no del todo, pero sí bastante. Y entonces dice que el capitalismo con oligopolio y monopolio será siempre superior a la competencia. Y dice, la competencia no solo es imposible, sino inferior. O sea, sino inferior. Pensaba que venía ya a darme. Y respecto al último, las oportunidades de inversión, la caída, la tendencia a caer, la tasa de beneficio, Schumpeter dice, bueno, pues es que faltarán oportunidades de inversión para el capitalista, y cita 4 motivos: saturación, ausencia, nuevos territorios, agotamiento de las innovaciones técnicas y las nuevas oportunidades que solo surgen para el sector. Pues dice que no, que en absoluto él cree que falten oportunidades de inversión y que el capitalista no tenga oportunidades para seguir invirtiendo y ganando dinero. Dice, no podemos confundir las fronteras geográficas con las económicas, etcétera, etcétera. Claro, la pregunta es, bueno, si tú habías buscado argumentos para entender la negativa de Schumpeter, ¿qué te pasa? Te quedas en el vacío, porque el sistema capitalista para Schumpeter es ético, es equitativo, el desequilibrio de poder es algo positivo y no negativo. Ya digo, no presta atención a las consecuencias políticas. Él para nada analiza las consecuencias de las grandes concentraciones sobre el control de la democracia. Y no hay razones para pensar en la caída de tasa de beneficio. Entonces, ¿cómo se explica? La respuesta, no creo que pueda. Y esto está contenido en los capítulos 12, 13 y 14 de su libro, cuyos títulos son muy elocuentes. Dice, los muros se desmoronan, la hostilidad aumenta y descomposición. Dice Schumpeter. Y entonces, ¿dónde está la explicación? Y digo, la explicación está en que los dos pilares institucionales básicos se desmoronan, que son la función del empresario y el sentido de la propiedad privada. Y la función del empresario es que era introducir el cambio e introducir las innovaciones. Y dice, esta función está perdiendo importancia y cada vez más. Ahora pueden calcularse con toda exactitud muchas cosas que antes tenían que ser, esto es una frase que me parece genial, vislumbradas en un relámpago de intuición genial. Eso es lo que se esperaba del empresario individual, del capitán, del barco, de la empresa. Y dice, el resultado calculable sustituye a la visión. Ya digo, estos son 3 capítulos. No puedo resumir. Recomendaros que leáis, por favor, los argumentos amplios que da Schumpeter de por qué él cree que se está produciendo esta transición. Y la segunda es la propiedad privada, que se dice es propiedad desmaterializada, desfuncionalizada y despersonalizada. Pensábamos que era el empresario catalán que se echaba los muros de la fábrica y las máquinas a las costillas, y eso era la propiedad, es que era algo personal. No, ahora es una cosa de este tipo. Y se terminará por no quedar nadie que se preocupe de defenderla, ¿no? Y un ejemplo que me parece muy interesante es el de Apple. Dice, Apple tiene una participación muy pequeña, los 3 más importantes multimillonarios que dan la cara: Levinson, Tim Cook y Jeff Williams. Entre los 3 no pasan del 1% de participación en la compañía. Como contraste, los 3 fondos de inversión más importantes, Vanguard Group, BlackRock y Berkshire Hathaway, tienen más del 20%. Pero claro, la pregunta es, ¿y quién es propietario de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo? Y dice,
Kuwait Investment Authority tiene el 5,24%. China Investment Corporation tiene el 2,1%. Otro grupo de China, Temasek Holdings, tiene el 3,9%. Claro, se difumina todo. ¿Dónde está el poder, pues? ¿Está en Wall Street o dónde está realmente el poder? Se ha difuminado la propiedad privada, ¿no? Esto es, según Schumpeter, si lo hubiera leído bien yo en 1969, me hubiera enterado, no hubiera tenido que leer tantas cosas para equivocarme en la respuesta y luego ver que realmente estaba bien explicado en los capítulos correspondientes. Bien, bueno, esto es volver a repetir lo mismo y ya serían las paradojas. Primera paradoja, resulta sorprendente lo que he dicho antes. Con tantos logros que tiene el capitalismo, con tanta ampliación de las posibilidades de elección que nos ha dado el capitalismo, la propiedad privada, el ámbito de libertad, etc., ¿cómo es posible que haya una corriente de opinión que parece que es creciente, que considera que el capitalismo es más bien una historia de fracaso y no tanto de éxito? Y recojo esta expresión de Tortellà, que es un historiador de ciencia económica. Dice, a un historiador económico como quien esto escribe, la extensión de la hostilidad al capitalismo le sorprende un poco, la paradoja, ¿no? Le sorprende un poco y da sus razones. Y la segunda paradoja sorprende también que ante un sistema económico tan inmoral, que genera desigualdades tan grandes en la distribución de la renta y de la riqueza, indecentes, hemos dicho, obscenas para algunos autores, que impulsa tanto la concentración de poder económico en unas pocas manos, que no es capaz de hacer frente al desafío medioambiental y que va agotando las oportunidades de inversión, todo lo que se le ocurre a un marxista radical como Robinson en el año 2022, en la última página de su libro, dice, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Ahora bien, apostilla, dice, pero si no somos capaces de imaginar el fin del capitalismo, podemos enfrentarnos al fin del mundo. Y por último, la tercera paradoja que pondría yo, que me he encontrado yo en el camino, no ha sido muy fructuoso el camino, pero bueno, fructífero, no fructuoso, fructífero. Sorprende que se hable tanto del colapso del capitalismo y no se haya seguido la línea abierta por Schumpeter y especialmente Galbraith en el nuevo estado industrial. Galbraith, con el concepto de tecnoestructura, da cuenta perfectamente de lo que Schumpeter estaba anunciando y que perfectamente nos puede ayudar a explicar las tendencias que puede seguir el capitalismo en el futuro. Y muchas gracias por vuestra atención. No tengo más que decir. Perdonad. Casi, casi. Sí, hasta donde pueda respondo. Cuando no, yo os pongo el email, la dirección y por favor me escribís y yo os contesto. Puedo contestar mejor. Si nadie dice, aunque la primera, porque es económica, intentas descubrir, decir todo. Era. Ahora soy emérito. Digamos que lo que estás diciendo, tú has seguido a que se destruya el capitalismo o a que no se destruya. Con tanta econometría. O sea, si tengo que hacer mucha econometría, pues no olvidarse de ella. Así que vaya todo por quiera. Mira, esto también lo había previsto. Es el mejor de los buenos, quien sabe que en esta vida todo es cuestión de medida. Un poco más de regulación, un poco menos de regulación. En eso estamos ahora. Un poco más de regulación, un poco menos. Ahora hay muy pocos que, aunque Schumpeter sí que lo decía, la propiedad pública de los medios de producción, llegó un momento en la tercera parte, que os recomiendo, yo no puedo aquí hacer un resumen de la tercera parte. En la tercera parte se plantea en qué manera la transición es posible hacia un sistema diferente. Y entonces,
yo creo que en el momento actual estamos en esto. Menos regulación. El sistema, el salario mínimo interprofesional, cuántas horas trabajamos, alguna propiedad puede ser pública, pero no estamos, digamos, en un planteamiento global de cambio radical del sistema en estos momentos, en estos momentos. Yo no sé si en un periodo de crisis diferente podemos llegar a otras cosas. Hola, buenas tardes. Tengo entendido que desde 1980 hasta ahora, por ejemplo, el salario ha perdido 6 puntos en el reparto del PIB. Antes estaba, antes estaba en 1980, estaba en el 49% aproximadamente, y desde entonces ha perdido 6 puntos. Por otra parte, considero que los servicios esenciales, como la electricidad, el gas, el agua, el transporte público, la sanidad pública, y muchas otras cosas esenciales, no deben ser privadas, no deben estar en manos del capital. Porque hay gente que cuestiona eso porque dice que la propiedad de los que las empresas privadas gestionan mejor, pero es que a las empresas privadas lo que prima es el reparto de beneficios. Un ejemplo es que aquí, por ejemplo, la sanidad está en torno al gasto, está en torno al 9% del PIB, el 25% del PIB, y en Estados Unidos está en el doble. Y no es comparable la sanidad pública de aquí con la de Estados Unidos. En Estados Unidos está muy bien de gente con enfermedades que aquí se curan. Y que allí hay gente que no puede hacer frente a los costes de esas enfermedades. ¿Cuál sería su pregunta? ¿Tiene una pregunta? La pregunta era... ¿Qué opina él sobre eso? ¿Qué opina él? Hombre, de alguna manera lo que dices de... Claro, habría que saber cuando te refieres a los salarios, ¿qué referencia tomas? ¿España, Europa, Estados Unidos? A nivel europeo, a nivel... Claro, de alguna manera las rentas están reflejadas aquí, en este cuadro que he presentado de Piketty. Y en ese sentido se ve que desde 1980 realmente la participación de los ricos ha aumentado. No tanto en Europa como en Estados Unidos. Estados Unidos es que ahora es más desigual que lo era en 1900, ¿no? O sea que sí que ha habido un repunte, digamos, pero claro, el tema es, quizá lo que habría que explicar es por qué en el año 70 se produce la crisis de la socialdemocracia, el final de los 30 gloriosos que se llamaba, que es cuando se potenció fundamentalmente los servicios públicos, la sanidad, la educación, en Europa más que en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos también con la crisis del 29 y el gobierno de Roosevelt también hubo avances en ese sentido, no tantos como en Europa. Entonces habría que explicar por qué en los años 70 la socialdemocracia se para de alguna manera. No es que desaparezca, yo no comparto esto de que el neoliberalismo ha eliminado los avances de la socialdemocracia, no. Yo veo que la educación en Francia y en España, la pública, sigue siendo educación pública y la sanidad sigue siendo, puede haber dotaciones mayores o menores, se pueden notar, pero se sigue conservando los servicios básicos. Pero esto que dices de la distribución se ve aquí en el cuadro, es decir, está claro de que los grandes salarios y las rentas de capital se han hecho mayores, eso está claro. Ahora, sin llegar al nivel de desigualdad que se aprecia
en Estados Unidos, ¿no? Respecto a la diferencia entre 1980 y ahora, da igual el porcentaje, hay que pensar cómo vivíamos en 1980, cómo vivimos ahora, qué grandes ventajas ha habido, gracias, por ejemplo, al COVID, que es una maravilla, del mercado, no del Estado, que permite, por ejemplo, un paso que antes se podía morir, pues el poder también, y no lo encontraban, ahora pueda, gracias al móvil, poder estar comunicándose. Tenemos mucha más educación gracias al mercado, por ejemplo, gracias a Wikipedia, gracias a YouTube, gracias al orden espontáneo, que emana hoy invisible. Entonces, punto uno. ¿Qué más da la renta? ¿Qué más da la desigualdad si todos vivimos mucho mejor? Si antes era muy difícil que en una vivienda o que en una familia tuvieran salario bien un coche. Hay muchas casas donde tienen a la madre y los hijos. Cosa que eso es una ventaja del mercado. Y luego, respecto a los supuestos temas esenciales, lo más esencial que tenemos es, primero, la comida que la ofrece el mercado, no el Estado. Segundo, vestirnos para poder sobrevivir ahora que hay frío, y si nos vamos a una de las si no tenemos ropa, que la ofrece el mercado, no el Estado. No lo mismo que la debería Bueno, yo interpreto que es una respuesta, gracias por ayudarme, pero a ver si hay otras preguntas. Creo que, si he entendido el mensaje de Antonio, es darnos información para que cada uno podamos juzgar con más información sobre lo que ha planteado, las ventajas y los inconvenientes. Para cada uno de nosotros también juzgar todos los conceptos de los mismos. Todos tenemos que tener nuestra opinión. Creo que es importante que nos informemos. ¿Alguna pregunta más? Quizá por un poco de formación profesional, ya que has terminado, entiendo que el foco del subvete de la crisis del sistema estaba en la empresa y el empresario, y el subvete creía que, por lo que he entendido, no veía el fin del capitalismo por una intervención excesiva del Estado, sino por una evolución en la cual el empresario individual perdía peso a favor de una estructura burocrática directiva, la democracia, y por un modelo de empresa en la que la fragmentación de la composición del accionariado hacía perder la figura del propietario. Realmente teníamos que confiar en una protección también, digamos, por la vía de quizá de las sopas, o de un capitalismo de las operaciones de cambio de control, ¿no? Bueno, yo quería destacar este punto porque me parece un mensaje nuevo, una visión nueva. Efectivamente, pues, nos has dicho que estaban los libros de Subvete, pero creo que no, yo por lo menos no lo había escuchado de una manera tan clara como lo has presentado tú. Y creo que es un tema para pensar. De hecho, en este contexto podemos entender, por ejemplo, este movimiento que llamamos de responsabilidad social corporativa. En el fondo, lo que está pidiendo a las empresas es que de alguna manera corrijan algunas de las imperfecciones y las cuestiones. Pero en fin, quería destacar, repito, por deformación, este punto porque para mí ha sido ilustrativo. Muchas gracias. De todas maneras, respecto a este tema, es importante, claro, alguien puede decir, bueno, y de la pérdida de protagonismo del empresario individual y la burocratización de la labor del empresario y de la despersonalización de la propiedad privada, ¿cómo se puede llegar
a la eliminación del capitalismo. No, o es un capitalismo de orden 3 en lugar de orden 1, como podíamos pensar el capitalismo del empresario individual y propietario de la empresa a principios del siglo XX o mediados del siglo XIX, ¿no? Y realmente él en la tercera parte del libro dedica mucha atención a esto. Y al final de la segunda parte también, porque él considera que esas tendencias sí que llevan a la formación de una intelectualidad que aboga por un sistema diferente al capitalismo y que quiebran, por ejemplo, instituciones como la familia burguesa. Él dedica mucho espacio de cómo realmente no es la familia que se nos había explicado. Y ese tema de la transición es muy importante, pero ya no me cabía aquí, no me cabía. O sea que Sobre esto también, un tema que he leído estos días, que sería, digamos, un contrapeso, es el hecho de que esa burocracia profesional en la empresa ha roto la clase trabajadora, ¿no? Ha roto en dos grupos, ¿no? Antes era el trabajador formado una clase social, quizá la estructura profesional de la empresa crea un trabajador de cuello blanco que ha roto con el trabajador, es decir, esa debilidad del trabajo como clase ha podido ser un contrapeso que ha ayudado a la propia supervivencia. Bueno, en todo caso, nos queda mucho para debatir. Muchísimas gracias, Antonio. gracias a todos por estar aquí.